No hagas un espectáculo, sonríe y paga, ordenó mi novia en el restaurante más caro del mes. Yo dije que sí. Un minuto después, el mesero trajo 2 facturas distintas y el silencio pesó más que el caviar. Para que entiendas lo ocurrido, necesito contarte primero cómo era mi relación con Elodie. Llevábamos 2 años juntos y, durante todo ese tiempo, creí que estábamos construyendo un futuro. Yo soy ingeniero en software, mi vida es lógica, estructurada, valoro la eficiencia sobre la apariencia. Ella trabaja en relaciones públicas, un mundo de imagen, percepciones y moneda social. Pensaba que nuestras diferencias nos equilibraban, yo aportaba el motor, y ella diseñaba el exterior atractivo. Me convencí de que éramos un equipo, que compartíamos cuentas y tomábamos decisiones juntos. No era su mecenas, y ella no era una aprovechada. Esa era la historia que yo mismo me repetía. El problema estaba en su círculo cercano. Sus amigas eran como una manada que vivía la vida como si fuera una competencia y sus redes sociales el marcador. Estaban Nelies, la líder, casada con un hombre que siempre estaba viajando por negocios. Sophie, que hablaba de su fondo fiduciario como si fuera parte de su identidad. Y Clara, que cambiaba de carrera cada 6 meses sin haber trabajado nunca en serio. Entre ellas, todo eran brunches caros, escapadas de fin de semana y ropa de diseñador. Yo nunca encajé ahí, y jamás lo intenté. Me limitaba a ser educado, pero evitaba sumarme a sus chismes o a su constante afán de superarse unas a otras. Para ellas yo era una rareza, un accesorio curioso de Elodie. No podían entender qué hacía ella con alguien que usaba un reloj normal en vez de un Rolex, o que conducía un sedán confiable en vez de un coche alemán de lujo. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños de Annelies. El lugar escogido era de esos restaurantes donde los menús no tienen precios y una botella de agua cuesta $20. Elodie llevaba semanas hablando del evento. Insistía en lo crucial que era causar una buena impresión. Unos días antes me sentó a conversar, me explicó que las parejas de sus amigas siempre pagaban la cuenta completa en estas ocasiones. Me pidió que, solo esa vez, cubriera la cena de las 6 personas, presentándolo como un regalo para Annelies y como la forma definitiva de integrarme al grupo. No soy ingenuo. Sabía que era una prueba. Pero lo vi como una inversión calculada en la relación y acepté. Le dije que lo haría sin problema. La manera en que suspiró de alivio debería haberme hecho sospechar, pero decidí ignorarlo. Llegó la noche del evento. Sus amigas ya estaban allí, impecablemente vestidas y disfrutando la segunda botella de champán. La conversación era un torbellino de nombres que no conocía y sitios que jamás había visitado. Yo era un espectador más, y justo eso era lo que ellas querían. Al revisar el menú, Elodie se inclinó hacia mí. Con una sonrisa rígida y los ojos fríos me susurró. No me avergüences esta noche. No hables de tu aburrido trabajo con códigos. Solo sonríe, asiente y paga la cuenta cuando llegue. ¿Lo puedes hacer? Y entonces todo quedó claro. No era un invitado. No era su compañero. Era un accesorio, una billetera, una pieza más en la imagen que quería proyectar. Algo dentro de mí no se rompió, más bien encajó de golpe. Todas las pequeñas faltas de respeto, los comentarios condescendientes, las veces que me sentí tolerado en lugar de amado, todo tomó sentido. Sonreí con serenidad y respondí. Claro, no te preocupes. Ella me apretó la mano satisfecha y volvió a unirse a la conversación. Yo, mientras tanto, interpreté mi papel a la perfección, sonreí, asentí, escuché historias de fiestas en yates y viajes a Aspen. Ellas pedían sin límites, entradas, langosta, cortes de carne exclusivos, botellas de vino carísimo. No estaban cenando, estaban marcando puntos, y yo supuestamente iba a pagar el marcador. A mitad del plato principal, me excusé para ir al baño. Pero en lugar de hacerlo, busqué al camarero, un hombre de unos 40 con mirada cansada. Le hablé en voz baja mientras ponía un billete de $200 en su mano. Hubo un cambio de planes. Necesito que me ayudes con algo y que seas discreto. Le pedí que preparara 2 cuentas, una solo para Elodie y para mí, y otra para las otras 4 mujeres. Le entregué mi tarjeta y le indiqué que cobrara nuestra parte de inmediato, con una propina generosa para él. Luego le di instrucciones claras. Cuando traigas las cuentas, pon mi recibo pagado frente a mí y deja la otra carpeta en medio de la mesa, frente a ellas. No digas nada a menos que te pregunten. El camarero comprendió. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro antes de desaparecer hacia la cocina. Regresé a la mesa y seguí representando mi papel. Ellas reían, brindaban, completamente ajenas a lo que se avecinaba. Elodie me miraba de vez en cuando, asintiendo con aprobación, como si estuviera orgullosa de un truco bien aprendido. Y llegó el instante final. El camarero apareció con precisión ensayada, dejó una carpeta negra frente a mí con mi tarjeta y mi recibo pagado, y colocó otra,
mucho más gruesa, justo en el centro del lado de ellas. Hubo unos segundos de calma. Luego Annelies, la cumpleañera, abrió la carpeta esperando tal vez admirar la cifra que yo cubriría. Lo que siguió fue un silencio absoluto. Un silencio perfecto. El más elocuente que he escuchado en mi vida. Ella se quedó mirando la cuenta, con la sonrisa petrificada en su rostro. Sophie se inclinó para observar y abrió los ojos con asombro. Clara y el resto de las amigas detuvieron de golpe su conversación. El silencio se extendió sobre la mesa como una mancha difícil de borrar, pesado, incómodo y cargado con la revelación inevitable de una realidad financiera que hasta ese instante habían preferido ignorar. Elodie fue la última en comprender. Miró primero el recibo pagado frente a mí, después la abultada factura que tenía en la mano Annelies, y luego volvió a fijarse en mí. Su rostro atravesó un torbellino de emociones, confusión, pánico y, finalmente, una furia ardiente que le tiñó la mirada. Fue Annelies quien, con voz débil y temblorosa, rompió el silencio. Debe de haber algún error, él tenía que pagar. Yo me limité a tomar un sorbo tranquilo de agua. Observé a Elodie, luego a sus amigas, y esbocé una leve sonrisa. Asentí con calma y hablé con voz clara y firme, que retumbó en aquella quietud sofocante. Esta noche Elodie me pidió dos cosas, sonreír y pagar mi parte de la cuenta. Ya hice ambas. Mi factura está saldada. Me levanté despacio, coloqué la servilleta al lado de mi plato y la miré una última vez. La máscara había caído, lo que quedaba frente a mí era la crudeza de su verdadera esencia. Deberías resolver lo que falta, dije señalando la cuenta. Creo que tu parte del langostino está ahí. Sin añadir nada más, me di la vuelta y salí del restaurante. No necesité mirar atrás. El silencio que dejé a mis espaldas fue la confirmación suficiente, la función había terminado y esta vez, eran ellas quienes tendrían que pagar las entradas. Actualización. Ha pasado una semana desde aquella cena. 7 días de caos, reproches y, lo más gratificante, el absoluto silencio de mi teléfono, libre de exigencias. Quiero agradecer todos los comentarios y el apoyo recibido, reconforta saber que plantarse con dignidad aún se respeta. Muchos me preguntaron qué ocurrió después de que me levanté de la mesa. Lo cierto es que resultó incluso mejor de lo que había imaginado. Aquella noche no volví al apartamento. Ya había previsto que se transformaría en un campo de batalla. Horas antes había preparado una maleta y reservado una habitación en un hotel. Apagué el móvil y dormí 8 horas seguidas, el descanso más profundo en mucho tiempo. A la mañana siguiente, al encenderlo, me encontré con un campo minado digital, docenas de llamadas perdidas y una interminable serie de mensajes. Los primeros eran de Elodie, cargados de rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me humillaste. Llámame ahora mismo. Eres un monstruo. Mis amigas me odian por tu culpa, tienes que pagar esa cuenta o juro que haré de tu vida un infierno. Después llegaron los mensajes de sus amigas, que aparentemente habían conseguido mi número gracias a ella. De Annelies, nunca en mi vida me había sentido tan avergonzada. Eres un hombre patético y miserable. Me debes una disculpa y también el dinero de mi cena de cumpleaños. De Sophie, los abogados de mi padre se pondrán en contacto contigo. Lo que hiciste fue un fraude. Sus amenazas estaban tan vacías como sus cuentas bancarias, y todas lo sabían. Yo no respondí a ninguno. En lugar de eso, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. El apartamento donde vivíamos era mío. Lo había alquilado mucho antes de conocer a Elodie, y su nombre jamás apareció en el contrato. Ella se mudó hacía apenas un año. La mañana siguiente a la cena, le envié un correo sencillo y frío. Asunto, tus pertenencias. Elodie, después de lo ocurrido anoche, nuestra relación ha terminado. Tienes hasta el final de la semana, 5 días a partir de hoy, para recoger tus cosas y dejar mi apartamento. Indícame cuándo deseas hacerlo para asegurarme de no estar presente. Si para el domingo a las 5 de la tarde no las has retirado, contrataré un servicio que las empaquetará y trasladará a un depósito a tu nombre. El primer mes estará pagado, después será tu responsabilidad. Considero que esta es la manera más eficiente de resolverlo. No firmé con cariño, de hecho, no firmé en absoluto. Su respuesta fue un mar de acusaciones mezcladas con súplicas. Alegó que no tenía a dónde ir, que la estaba echando a la calle y que no podía costear una mudanza. Pero era aquí donde mi preparación entraba en juego. Desde hacía meses sabía que la situación financiera de Elodie no era más que un castillo de naipes. Tenía un salario respetable, sí, pero lo derrochaba por completo, y más, para mantener su fachada, ropa de lujo, desayunos caros, viajes que no podía pagar. Todo financiado con su sueldo y con una constante, sutil y creciente aportación de mi bolsillo. Las veces que olvidaba su cartera en las salidas, las cuentas que me pedía cubrir con promesas de reembolso que nunca cumplía, cada detalle lo había ido registrando.
Mi contestación fue breve, un correo con un archivo adjunto. Era una hoja de cálculo en la que llevaba 6 meses anotando cada gasto compartido. Cada vez que usaba mi tarjeta para compras personales, cada cena que yo cubría, cada escapada de fin de semana pagada por mí, todo estaba documentado. El resultado era claro: en un año, había financiado su estilo de vida con casi $20.000 adicionales, más allá de lo que correspondía a los gastos comunes. Mi último correo fue breve y directo. Asunto, tus pertenencias. Elodie, creo que tienes suficientes recursos para conseguir un nuevo lugar donde vivir. Lo único que necesitas es ajustar tus hábitos de gasto a lo que realmente ganas. Adjunto encontrarás un resumen de lo que lograste ahorrar durante el último año gracias a no cubrir por ti misma la mayoría de tus gastos. Por favor, avísame cuando pasarás a recoger tus cosas. Después de eso, los correos se detuvieron. La frialdad de una hoja de cálculo le mostró la realidad de su situación de una manera contra la que no podía discutir. Sin embargo, lo más interesante de las consecuencias no fue solo lo que ocurrió entre ella y yo, sino lo que pasó entre ella y su grupo de amigas. Un conocido me contó que aquella famosa cena terminó con una cuenta de más de $3.000. Sin mí para pagarla, las 4 tuvieron que dividirla entre ellas. Para mujeres acostumbradas a sostenerse con crédito y apariencias, recibir de golpe un gasto de más de $700 cada una fue un desastre absoluto. No lo manejaron con elegancia. Annelies alegó que, por ser su cumpleaños, no debía pagar tanto. Sophie protestó diciendo que apenas había tomado una copa del vino caro, por lo que su parte tenía que ser menor. La discusión, según me contaron, escaló hasta convertirse en un griterío en medio del restaurante. Al final tuvieron que repartir la cuenta entre varias tarjetas de crédito, y lo que quedaba de su amistad, ya frágil, cimentada en la superficialidad, terminó de romperse. Todas culparon a Elodie. Ella fue quien había llevado al perdedor sin dinero al grupo, y la misma que había prometido que yo cubriría los gastos. El resultado, su reputación social. Lo único que valoraba más que nuestra relación, quedó destruida. La expulsaron del mismo círculo al que tanto esfuerzo había dedicado para impresionar. Eligió un sábado para recoger sus cosas. Yo, mientras tanto, estaría en la oficina ejecutando un diagnóstico en el sistema. Y de algún modo me pareció perfecto, depurando mi vida, eliminando archivos corruptos, preparando un reinicio. Ella creyó que podía manipularme como si yo fuera una simple línea de código, olvidó que soy yo quien escribe el código. Actualización. Un mes ha pasado desde aquella cena y la separación de facturas. El proceso de desligar mi vida de la de Elodie ha sido metódico y, sorprendentemente, bastante satisfactorio. Cada caja que salía de mi apartamento era un paso más hacia mi propia libertad. La mudanza fue tan patética como cualquiera podría imaginar. No contrató mudanceros, no podía permitírselo. Así que, junto con su madre, pasó todo un sábado cargando muebles y cajas. Yo no estuve presente, tal como lo había dicho. En mi lugar, dejé a un amigo mío de confianza, un tipo grande e imponente llamado Laurent, para supervisar. Él me contó que el ambiente estaba cargado de rencor. La madre de Elodie repetía comentarios sobre cómo su hija había malgastado sus mejores años conmigo. Laurent solo se cruzó de brazos y se aseguró de que no intentaran llevarse nada que no les correspondiera. Lo curioso es que las consecuencias para Elodie y sus amigas han ido mucho más allá de una cena cara y una amistad rota. Mi plan no se detuvo cuando salí de aquel restaurante, esa fue apenas la primera fase. Hace poco recibí una carta certificada de un abogado que representaba al esposo de Annelies, aquel que siempre estaba de viaje por trabajo. La realidad era otra, llevaba meses preparando un proceso de separación en silencio, documentando sus gastos para el divorcio. Y la cuenta de $3.000 en la tarjeta que él vigilaba fue la prueba final que necesitaba para demostrar su conducta irresponsable con los bienes matrimoniales. La carta no contenía amenazas, sino una petición. El abogado me solicitaba que proporcionara una declaración sobre lo ocurrido esa noche, confirmando que Annelies y sus amigas pidieron de forma extravagante bajo la plena expectativa de que alguien más pagaría. Con la ayuda de mi propio abogado redactamos una declaración formal, objetiva y sin opiniones personales. Incluí el detalle de la petición de Elodie para que yo pagara, los hábitos de pedido de sus amigas y el monto final de la cuenta. Ese documento, según me informaron, se convirtió en una pieza clave en el proceso de divorcio. Annelies no recibirá la liquidación generosa que esperaba, esta vez tendrá que rendir cuentas por el estilo de vida que eligió. En cuanto a Sophie, la que se escudaba en su fondo fiduciario, sus amenazas sobre los abogados de su padre me motivaron a indagar un poco más. Bastó con revisar algunos registros públicos para descubrir que la fortuna familiar no era tan sólida como presumía. La empresa de su padre enfrentaba una demanda importante desde hacía meses, y sus activos estaban bajo escrutinio. No hice nada con esa información directamente,
pero el simple hecho de saberlo ya era suficiente. No necesité hacer gran cosa. Bastó con enviar un correo anónimo a un conocido columnista de chismes financieros en la ciudad. En ese mensaje incluí un relato detallado sobre lo ocurrido en el restaurante, presentándolo como una historia de jóvenes de la élite que aparentaban vivir a lo grande mientras las fortunas familiares se desmoronaban. Añadí los nombres del local, de Sophie y de la empresa de su padre. El periodista, siempre hambriento de historias sobre los ricos comportándose de forma escandalosa, escribió un artículo breve pero demoledor. Aunque no mencionaba directamente la demanda en curso, sembraba suficientes dudas como para generar un auténtico revuelo. La repercusión negativa golpeó con fuerza al padre de Sophie y a sus batallas legales en marcha. Mientras tanto, la vida de Elodie se fue desmoronando por completo. Tras volver a la casa de sus padres, intentó continuar con su campaña de difamación en mi contra, repitiendo que yo había sido controlador y abusivo con el dinero. Pero su credibilidad estaba destrozada. Incluso sus amigas más cercanas, a las que había intentado impresionar aquella noche, se volvieron en su contra. Ellas mismas difundían la verdadera historia de la cena, retratándola como una oportunista que las había arrastrado al desastre. Mi último movimiento lo hice únicamente por mi propia tranquilidad. El nombre de Elodie todavía aparecía en la solicitud del departamento que íbamos a alquilar juntos una vez que mi contrato actual terminara. Habíamos depositado una suma importante meses atrás desde nuestra cuenta conjunta, y ella no dejaba de escribirme exigiendo que le devolviera su mitad. Decidí actuar. Contacté con la administración del nuevo edificio y les expliqué que nuestra relación había terminado y que me retiraba de la solicitud. Además, adjunté un registro detallado de la cuenta conjunta, demostrando que más del 90% de los fondos, incluido todo el depósito de seguridad, provenían de mis ingresos. También envié la misma hoja de cálculo que le había mostrado a Elodie, donde quedaba claro que había financiado más de $20.000 de su estilo de vida. Propuse que, dadas las circunstancias, lo más justo sería que el reembolso se hiciera únicamente a mi nombre. La administración, deseosa de evitar complicaciones legales, aceptó y me envió un cheque por la totalidad del dinero. Después le reenvié a Elodie una copia de la carta de la empresa junto con la imagen del cheque anulado, informándole que consideraba saldada cualquier reclamación sobre nuestros ahorros. Hoy ella está completamente sola, sin amigas, sin seguridad financiera y con una reputación hecha pedazos. A sus 30 años vive nuevamente con sus decepcionados padres, y toda su vida de apariencias ha quedado expuesta como un cascarón vacío. Intentó usarme como trampolín, pero calculó mal y terminó hundiéndose. Han pasado ya 6 meses desde todo aquello. Yo guardé un silencio absoluto, pero las consecuencias de aquella cena todavía retumban en la vida de quienes estuvieron presentes. En lo personal, todo me ha salido mejor de lo que podía imaginar. Obtuve un ascenso en mi trabajo, me dediqué a mejorar mi salud y retomé amistades que había dejado de lado mientras trataba de encajar en el mundo artificial de Elodie. Mi nuevo apartamento es mi refugio, decorado a mi gusto, sin pensar en impresionar a nadie. Es tranquilo, lógico, y sobre todo, es mío. Por otro lado, la vida de aquellas 4 mujeres parece escrita por la mano del karma. Annelies finalizó su divorcio el mes pasado. Tal como sospechaba, mi declaración tuvo un peso decisivo. Su esposo logró demostrar un patrón constante de derroches, y el acuerdo final le dejó mucho menos de lo que esperaba. Vendió su auto y ahora sobrevive en un pequeño departamento, muy lejos del lujo que solía ostentar. La reina del grupo perdió su trono. Sophie y su familia aún padecen el impacto de la mala prensa. La demanda contra la empresa de su padre concluyó en un acuerdo millonario que los obligó a soltar gran parte de su fortuna. No son pobres, pero sus días de ostentación despreocupada quedaron atrás. Ella, según me contaron, tuvo que conseguir un empleo real. El fondo fiduciario ya no es una carta de presentación, sino una cuerda de la que depende su supervivencia. Clara, la cuarta del grupo, desapareció en la irrelevancia. Sus aspiraciones sociales estaban atadas al prestigio de Annelies y Sophie, con ellas derrumbadas, no le quedó a quien aferrarse. El caso más completo es, por supuesto, el de Elodie. Tras meses de convivir con sus padres, finalmente consiguió un nuevo trabajo, con un sueldo menor y sin prestigio. Se mudó a un estudio pequeño en una zona poco atractiva de la ciudad. Ahora vive dentro de sus posibilidades, y la miseria es evidente. Lo curioso es que el cierre de esta historia no vino de un gran gesto ni de una humillación pública final, sino de algo más simple y revelador, el tiempo. Hoy, quienes la conocieron hablan de ella como de un recuerdo incómodo, alguien que una vez creyó tener el control y que terminó siendo la sombra de lo que aparentaba ser. Yo no necesito ver su rostro ni escuchar nuevas historias para sentir satisfacción. Mi victoria no se mide en su fracaso diario, sino en mi libertad recuperada. Vivo tranquilo, con proyectos que me motivan y amistades auténticas que nunca dependieron de la apariencia.
Elodie sigue existiendo en algún rincón, enfrentando una realidad que siempre intentó evitar. Yo, en cambio, ya no soy parte de ese teatro. Y eso, más que cualquier venganza, es mi triunfo definitivo.